Marcobaldo. Por Ítalo Calvino. Verano. 10. Un viaje con las vacas. Los ruidos de la ciudad, que en las noches de verano entran por las ventanas abiertas en las habitaciones de quienes no pueden dormir por el calor. Los verdaderos ruidos de la ciudad nocturna se empiezan a oír cuando a determinada hora el anónimo estruendo de los motores se enrarece y calla, y del silencio surgen discretos, nítidos, graduados a tenor de la distancia. Un paso de noctámbulo, el chirrido de la bici de un guarda nocturno, un acallado y lejano alboroto. Y también el roncar de los pisos de arriba, el gemido de un enfermo, un viejo reloj de pared que sigue dando a cada hora sus campanillazos. Hasta que empieza, al amanecer, la orquesta de los despertadores en las casas obreras, y por los rieles pasa un tranvía. Así una noche Marcobaldo, entre la mujer y los niños que sudaban en el sueño, permanecía con los ojos cerrados escuchando cuanto de ese polvillo de tenue sonido se filtraba de las baldosas de la acera y por los bajos ventanos hasta el fondo de su semisótano. Percibía el tacón jovial y veloz de una mujer adhesora, la suela desclavada del recogedor de colillas, con sus irregulares paradas, el chiflido de quien se siente solo, y de vez en cuando, un truncado baturrillo de palabras de un diálogo entre amigos, lo bastante para adivinar si hablaban de deporte o de cuartos. Pero en la noche calurosa aquellos sones perdían todo resalte, se desleían como amortiguados por el bochorno que colmaba el vacío de las calles, y sin embargo parecían quererse imponer, sancionar su propio dominio sobre aquel reino deshabitado. En cada presencia humana Marcobaldo reconocía tristemente a un hermano como él, encadenado, incluso en época de vacaciones, a aquel horno de cemento recocido y polvoriento, por las deudas, el peso de familia, el salario escaso. Y como si la idea de la imposible vacación le hubiese abierto de pronto las puertas de un sueño, le pareció oír a lo lejos un sonar de cencerros, y el ladrido de un perro, e incluso un corto mugido. Pero estaba con los ojos abiertos, no soñaba, y trataba, afinando el oído, de recibir mayor confirmación de tan vagas impresiones, o un mentís, y la verdad es que llegaba un murmullo como de centenares de pasos lentos, disparejos, sordos, que se aproximaban y sobresalía sobre cualquier otro ruido, a excepción precisamente de aquel sonsonete herrumbroso. Marcobaldo se levantó, se puso la camisa, los pantalones. —¿A dónde vas? —dijo la mujer, que dormía solo con un ojo. —Está pasando una vacada por la calle. —Voy a ver. —Yo también. Yo también. —coreaban los niños que sabían despertarse en el momento oportuno. Era una vacada como suelen cruzar de noche la ciudad, a principios de verano, camino de las montañas para la alzada. Al subir a la calle con los ojos todavía medio pegados por el sueño, los chicos vieron el río de grupas pardas y cárdenas que invadía la acera, y se estregaba contra las paredes cubiertas de carteles, los cierres echados, los postes de las señales de prohibición de estacionamiento, los surtidores de gasolina. Tentando con prudente pezuña el escalón de las bocacalles, los hocicos a salvo de cualquier sobresalto de curiosidad y pegados a los lomos de las que les precedían, las vacas llevaban consigo su fragancia de heno y de florecillas campestres y leche y el lánguido son de los cencerros, y la ciudad parecía no tocarlas, absortas ya en su mundo de prados húmedos, nieblas y montañas y vados de riachos. Impacientes, en cambio, como si no las tuvieran todas consigo ante el empaque de la ciudad, se mostraban los vaqueros, quienes se afanaban en breves, inútiles carreras por el flanco de la columna, alzando las varas y estallando en voces aspiradas y roncas. Los perros, para quienes nada de lo humano es ajeno, afectaban desenvoltura avanzando resueltamente, campanilleando, muy pendientes de su tarea, pero se comprendía que también ellos andaban intranquilos y embarados, pues de lo contrario se hubieran distraído por cualquier cosa y empezarían a olisquear esquinas, farolas, manchas en el empedrado, que es el primer pensamiento de todo perro ciudadano. —Papá —dijeron los niños—, ¿las vacas son como los tranvías? ¿Tienen paradas? ¿Dónde está el trayecto final de las vacas? Nada tienen que ver con los tranvías, explicó Marcobaldo. Van a la alta montaña. ¿Usan esquíes? Preguntó Pietruccio. Van a los pastos, a comer hierba. ¿Y no les ponen multas si estropean los prados? Quien no hacía preguntas era Miquelino, pues mayor que los demás, tenía ya sus ideas sobre las vacas, y ahora solo trataba de comprobarlas, de observar los apacibles cuernos, los lomos y papadas de vario color. Al efecto, seguía a la vacada trotando a su vez como los perros de ganado. Pasando el último atajo, Marcobaldo tomó de la mano a los niños para volver a la cama, pero echó en falta a Miquelino. ¿Descendió a la habitación?, preguntó a su mujer. ¿Miquelino ha vuelto ya? ¿Miquelino? ¿No estaba contigo? Se ha puesto a seguir a la vacada y a saber dónde andará, pensó, y volvió disparado a la calle. Ya la vacada había dejado la plaza y Marcobaldo se afanó buscando la calle que habrían tomado. Diríase que aquella noche varias vacadas estuvieran atravesando la ciudad, cada una por una calle distinta, derecho cada cual hacia su valle.
Marcobaldo encontró y dio alcance a una vacada, pero al instante comprendió que no era la suya. En un cruce vio que 4 casas más allá otra vacada pasaba en sentido paralelo y corrió a su encuentro. Allí los vaqueros le advirtieron que habían encontrado otra que marchaba en sentido opuesto. De esta suerte, hasta que el último eco de cencerro se diluyó a la luz del alba, Marcobaldo continuó dando vueltas y más vueltas inútilmente. El comisario a quien acudió para denunciar la desaparición de su hijo, comentó: ¿En pos de una vacada? Habrá ido a la alta montaña, a pegarse un veraneo, dichoso él. Verás cómo vuelve gordo y moreno. La opinión del comisario fue confirmada días después por un empleado de la empresa en que trabajaba Marcobaldo, y que regresaba del primer turno de vacaciones. En un puerto de montaña se topó con el chico, estaba con la vacada, mandaba saludos al padre, y se encontraba bien. Marcobaldo, en el polvoroso achicharradero ciudadano, volaba con el pensamiento a su hijo afortunado, que ahora sin duda se pasaba las horas a la sombra de un abeto, chuflando con una ramilla en la boca, contemplando allá abajo las vacas moverse lentas por el prado, y oyendo en la sombra del valle el murmullo de las aguas. La madre, en cambio, no veía la hora de que volviera. ¿Vendrá en tren? ¿Vendrá en coche de línea? Lleva ya una semana. Ha pasado el mes. Tendrá mal tiempo, y no se tranquilizaba, no obstante el tener uno menos a la mesa cada día era ya un alivio. Dichoso él, toma el fresco y se hincha de mantequilla y queso, decía Marcobaldo, y cada vez que en el fondo de una calle se le aparecía, velado apenas por la calina, el recorte blanco y gris de las montañas se sentía como sumergido en un pozo, a cuya luz, en lo alto, le parecía ver centellear espesuras de arces y castaños, y zumbar abejas silvestres. Y Miquelino allí arriba, galvanoso y satisfecho, entre la leche miel y las moras de bardal. Pero también él esperaba el regreso de su hijo una tarde y otra, si bien no pensara, como la madre, en horarios de trenes y autobuses. De noche estaba a la escucha de los pasos de la calle, como si el ventano de la habitación fuese la boca de una caracola que trajera el eco, al aplicar el pabellón de la oreja, de los ruidos montanos. Hasta la noche en que, incorporándose de golpe para quedar sentado en la cama, no se trataba de una ilusión, oyó aproximarse por el empedrado aquel inconfundible zapatear de pezuñas hendidas, unido al repique de los cencerros. Se precipitaron a la calle, él y toda la familia. Regresaba la vacada, lenta y grave. Y por entre ella horcajada sobre el lomo de una vaca, agarrado a collera, bailoteándole la cabeza a cada paso, venía medio dormido, Miquelino. Lo tomaron en volandas, le abrazaron y besaron. Él estaba medio aturdido. ¿Cómo estás? ¿Era bonito? Sí, ¿Y a casa? ¿Tenías ganas de volver? sí. ¿Es bonita la montaña? Estaba en pie, frente a ellos, con el ceño fruncido, dura la mirada. Trabajaba como un mulo, dijo, y escupió con rabia. Se le había puesto cara de persona mayor. A la caída de la tarde desplazar los cubos a los ordeñadores, de un animal a otro y vaciarlos luego en el bidón, aprisa, cada vez más aprisa, y así hasta las tantas. Y por la mañana temprano lastrar los bidones hasta los camiones que los bajan a la ciudad. Y contar, contando siempre, los animales, los bidones, y guay si te equivocabas. Pero en los prados podías estar cuando los animales pacían. Nunca te daba tiempo. Siempre había algo que hacer. Que si la leche, que si el esquilmo o el heno. ¿Y todo para qué? Con la excusa de que no tenía contrato de trabajo. ¿Cuánto me han pagado? Una miseria. Pero si os figuráis que voy a daros algo, estáis muy equivocados. Ea, vámonos a dormir que me caigo a pedazos. Se encogió de hombros, respiró fuerte y entró en la casa. La vacada continuaba alejándose por la calle, llevándose consigo las engañosas y lánguidas fragancias de heno y sones de cencerros.